¿Crees que el juego está equilibrado o favorece a quienes gastan dinero real? ¿Dado a usar hacks o cheats? Tentado sí. ¿No sientes que pudiste haber aprovechado todo ese tiempo? O sea, me estás hablando de mínimo 10, 12 horas diarias. Hey, ¿qué tal, gente? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les traigo algo bastante fuera de lo usual, el cual es una entrevista a uno de los mejores jugadores de Car Dealership Tycoon, evidentemente de habla hispana. Si no, no estaría haciendo este video, pero bueno. ¿Qué tal, Guest? ¿Cómo estás? Bien, bien, bastante feliz de poder estar aquí, ser el primer entrevistado. No, gracias a ti por estar acá, brother. Realmente, con todo el historial que tienes, no creo que tengas demasiado tiempo libre, así que te agradezco que inviertas tu tiempo acá. Pues nada, brother, antes de empezar la entrevista, no sé, me gustaría que te presentaras para que más o menos la gente te conozca, aunque sea un poco. Mi nombre es Guess, formo parte de un clan, soy dueño del clan y llevo jugando a este juego aproximadamente 4 años en esta cuenta, pero la primera vez que jugué fue en 2018, en los inicios del juego. Y también soy un jugador en el ranking. Muy bien, pues más o menos ya sabemos qué tipo de jugador eres, ¿no? Definitivamente no eres un jugador casual, sino que vas más allá. Vamos a empezar con las preguntas. Hay algunas preguntas un tantito polémicas. Para explicarles la dinámica de esto, voy a ir preguntando, va a responder y tal vez yo complemente algo, pero en general el video está orientado hacia él para más o menos conocer la perspectiva de un jugador que está en la tabla en Car Dealership Tycoon. Así que pues nada, primer pregunta. ¿Cuáles son tus posiciones en el ranking? Mis posiciones actualmente es 28 en la temporada anterior y 92 en la actual de total. Por un error de las tablas debería estar en un top 40 más o menos, pero como no se actualiza bien, pues en el top 92. ¿Crees que el juego está equilibrado o favorece a quienes gastan dinero real? No del todo. Quiero decir que la gente debe entender que el trabajo de los devs y el grupo de staff no es gratis. La gente no compraría los Game Passes si no dice alguna ventaja y para mí no está tan desbalanceado. Pero sí favorece y así debería hacer. Claro, ¿no? Realmente es como... Yo lo pondría en una categoría que sería Pay to Fast, ¿no? Tipo como Clash Royale tal vez. Pregunta número 3. ¿Alguna vez has aprovechado algún glitch o bug para avanzar más rápido? No lo hice, pero lo intenté muchas veces. Al inicio, cuando empecé a jugar, busca cientos de videos para ver cómo ganar mucho dinero en poco tiempo con algún tipo de bug y tener muchos coches, por ejemplo, por el dinero, por conseguir tanto y poder comprármelo, pero nunca conseguí que funcionaran, entonces entendí que es una forma muy poco útil y es tan raro que la verdad renta más jugar normalmente y así acabar jugando mucho tiempo. Vamos con la cuarta pregunta. ¿El sistema de recompensas es justo para todos los jugadores? Para mí el sistema es justo. Sí está más pensado para gente nueva, pero a los que llevan un tiempo también es útil. Dan algunos coches y, por ejemplo, para mí el de 30 días es uno de mis coches favoritos estéticamente. Lo que sí que no me gusta es el sistema de recompensas de estrellas. Son misiones y tal, pero dan una cantidad de estrellas bastante grande y muchos los quieren solo por los limitados. Y de esa forma se consigue mucho más fácilmente que farmear dinero y conseguirlos de la otra forma. Vamos con la quinta pregunta, la cual es, ¿qué opinas de los developers y su manejo de actualizaciones, así como su soporte a la comunidad? Yo opino que hacen buen trabajo. Es entendible que por el momento no han traído actualizaciones así tan grandes por el tema del nuevo mapa y tantas cosas que van a traer con él, ¿no? Y con el tema del soporte, yo digo que es muy efectivo y rápido. Se preocupan mucho, por ejemplo, para responder a la gente y todos los problemas. Y con el tema de la comunidad, algunas veces los veo en servidores públicos hablando con gente y esas cosas. Y eso se agradece muchísimo, sinceramente. Realmente son muy atentos a la comunidad, cosa que es bastante digno de notar porque hay algunos juegos que ni siquiera les hacen caso, ¿no? La sexta pregunta, la cual es, ¿has tenido problemas con otros jugadores como acoso, toxicidad o sabotaje? Sinceramente, no.
A mí lo que me gusta de este juego es la comunidad tan tranquila que nunca me ha dicho nada así malo o nunca me han intentado sabotear. Siempre, al contrario, siempre me dan apoyo y me dicen que siga así, que trabajo muy duro para tener copas, gran cantidad de copas y estar en el ranking. Y eso, la verdad, se agradece también muchísimo por la parte de la comunidad, porque la gente, sinceramente, en este juego es muy buena. Ok, muy bien. Entonces podríamos catalogarlo como una comunidad bastante unida, ¿no? No hay tanto problemas de toxicidad o que estén muy apartados algunos clanes y que se peleen entre sí o cosas similares. Esta pregunta va orientada a cuántas horas juegas al día en promedio y cuál ha sido tu récord de horas al día. Entiendo perfectamente que hay dos tipos de farming, ya sea en el que tú estés activo y en el AFK. Me gustaría que me dijeras en cada uno cuál fue tu promedio y, bueno, cuál es tu promedio y cuál es tu récord. Mi promedio en un día es, si contamos horas de farmeo mío y con AFK, creo que sí son más de 12 por ahí o 13. Y mi récord como tal, jugando yo mismo, ha sido más o menos 16, 18 horas más o menos. Y con el tema de máximo, en los dos juntos, creo que más de 30 horas, 34, por ahí más o menos. Realmente es mucho tiempo, ¿no? Más de, tal vez no directamente que tú estés jugando, pero sí más de un día estar entre que alternas lo AFK y lo activo, entonces realmente es bastante tiempo. Muy bien, vamos con esta pregunta, la cual es, ¿cuál ha sido tu mayor frustración en Car Dealership Tycoon? Yo diría que con los coches, por la baja cantidad que tengo yo de coches comparado con las millas y el dinero que tengo. Porque yo he visto mucha gente, con muchas menos millas y dinero que yo y tienen 400 coches. Yo tengo 341. Y no, sinceramente no me gusta tener tan pocos coches. No afecta a nada realmente, pero me encantaría tener más coches que no he podido tener y no me esforcé en el momento para conseguirlos. Entonces, para mí esa es mi frustración. Ok, entiendo que definitivamente tuviste otras prioridades si es que llegaste a intentar querer alguno, ¿no? O sea, y pues al final, cuando ya los ves, como que sí te arrepientes. Sí me ha pasado, de hecho en este juego, porque me acuerdo que no hace mucho tiempo volvieron a salir algunos Bugattis, como el Bolid, y lo pude haber farmeado, pero me dio flojera y la otra vez lo vi y dije, lo hubiera farmeado. Y más que ahora que se supone que no lo van a volver a poner. Sí, ahora sí ya es 100% límite, ¿no? Supuestamente. Vamos con la siguiente pregunta, la cual es, ¿te has sentido tentado a usar hacks o cheats, scripting o cualquier cosa relacionado a las trampas para mantener tu posición? Tentado sí. A ver, cuando tú estás haciendo algo por mucho tiempo y ves que hay otra manera de hacerlo, no pasando tantas horas y ganando la misma cantidad o un poquito más, pues sí, pero sinceramente no los he usado para mantenerlo porque tenía miedo que me baneasen, aunque el juego como tal no hace nada por los hackers. Pero sí usé una vez script, no para mantener mi posición, sino una vez creo que en 2021, por ahí, o 2020, cuando estaba jugando con unos amigos al escondite y yo quería ganar rápidamente y usé, creo que era, no sé si era para para saber dónde estaba. Esta pregunta es bastante interesante porque, como ya nos comentaste, en total has llegado a jugar hasta 34 horas seguidas, ya sea directa o indirectamente. Creo que a la mayoría de personas les va a surgir esta duda. ¿Cómo manejas el tiempo y, claro, el dinero que inviertes en el juego comparado con otras responsabilidades? Yo lo administro normalmente pues dándome un tiempo para ver qué puedo hacer en los siguientes días. Yo trabajo y tengo que estudiar. Afortunadamente yo trabajo desde el móvil y el ordenador, así que cuando tengo el ordenador ocupado jugando AFK, pues puedo perfectamente trabajar desde el teléfono y terminar de trabajar, ¿no? Y con el tema de los estudios, como normalmente lo dejo AFK y no juego en tiempo de estudio, de clases, pues
estoy perfectamente bien con eso. Tengo tiempo para estudiar, para hacer mis deberes, trabajar. Entonces, siento que tengo bien el tiempo administrado y puedo hacer todo esto perfectamente. Mi día normalmente en esto es pues despertarme, probablemente lo haya dejado la noche anterior farmeando, me despierto, lo dejo un par de horas más yo mientras estoy haciendo mis cosas, luego de eso cierro la ventana del juego yo mismo a mis juegos con amigos y tal, y luego cuando ya es más tarde, después de terminar todo mi trabajo y eso, a las 11, 12 por ahí, lo pongo otra vez a farmear y el día siguiente es así. Algunas veces sí juego yo también y farmeo un poco más, y si no, pues hago normalmente eso, un día normal. Esta respuesta para todas las personas que ya dices tú que la comunidad es buena, pero para toda esa gente que dice, ay, seguro ni siquiera tiene vida social, pues ahí está la prueba, sí se puede. Puedes hacer perfectamente toda tu vida y aparte estar en el ranking de este juego. Pero bueno, vamos con esta pregunta que la verdad es bastante curiosa. Tal vez aquí nos esté viendo, no sé, MrBeast y a lo mejor dice, oye, quiero comprar tu cuenta. ¿Alguna vez te han ofrecido comprarte la cuenta o algo similar? Nunca, sinceramente, nunca me la han preguntado, porque aquí tampoco es que te interese la gente por saber quién está en el top. Está el top en medio de- del museo, un lugar donde normalmente va mucha gente, pero de todas formas no se paran a mirarlo, no se recuerdan los nombres, así que tampoco tengo mucha importancia en ese tema y tampoco me la dan. Y nunca me han pedido comprar mi cuenta, tampoco por el dinero y cosas así que no, nunca me la han preguntado. Ok, bastante interesante porque siempre, no sé, hay que tomar en cuenta que este juego es como para personas pues más jóvenes, ¿no? Yo calculo entre 8 y 14 años, entonces sí estaría medio chistoso que de repente un niño te diga, oye, ¿por qué no te compro tu cuenta, no? O sea, estaría interesante, pero afortunadamente no ha pasado eso. Pero supongamos, si alguien te diga, ok, yo te la compro, ¿en cuánto la venderías? Más o menos, respecto a que digas, no, es que tengo esto, he invertido este tiempo, ¿tú en cuánto la darías? Un aproximado, ¿en cuánto valúas tu cuenta? Lo he calculado y mi cuenta vale por ahí creo que supera el millón de Robux, por ahí 1.100.000. Entonces la vendería por al menos, no la vendería por $10.000 por ahí, la vendería por 6.000 o $7.000 aproximadamente. Ok, ya saben, si hay algún millonario aquí que quiera comprar la cuenta, pues mándenle mensaje a su Instagram para comprársela a $6,000. Más o menos ya nos dijiste que la comunidad es bastante tranquila, así que pues bueno, vamos con esta pregunta. Comentaste también que eres parte de un clan, entonces ¿realmente es útil estar en un clan y más o menos qué es lo que se hace en este caso? Pues obvio, en tu clan, ¿no? Que me imagino que es de Car Dealership Tycoon. Sí, es del Cardship. Eh, Realmente mi clan es más de amigos, entonces cualquier persona que lo juega puede entrar perfectamente. El requisito es ponerse Imperials en el nombre, como yo lo tengo escrito. Y la comunidad del juego es muy buena, sinceramente. A mí siempre me han tratado bien. Cuando empecé a jugar hasta ahora, que ya soy un nivel más alto, siempre me han tratado bien. No he tenido grandes problemas con gente que me acosa o tal. Que sí hay como 3 personas, creo que han habido, que me han dicho que no sé, cosas malas por el estilo. Así que yo por esa parte, yo estoy muy feliz con la comunidad y que la gente sea buena y educada. Esta preguntita, a ver, la voy a decir directamente. ¿No sientes que pudiste haber aprovechado todo ese tiempo? O sea, me estás hablando de mínimo 10, 12 horas diarias en hacer algo más productivo. Sí, lo he pensado, pero como he dicho antes, siempre la mayoría de las horas que paso aquí son horas donde eran de sueño, yo no estoy realmente. Y las pocas que estoy yo conectado normalmente, que son las 2 o 3, que sí son bastantes, pues realmente sí lo he pensado, pero no son tantas para decir que ha sido como un gran impacto en lo que podría haber hecho algo más productivo. Entonces, yo de todas formas me gusta lo que yo he elegido hacer y el tiempo que paso yo lo siento bien invertido.
y bastante productivo porque consigo gente buena con la que relacionarme, gente con la que puedo hablar tranquilamente y sinceramente estoy muy feliz con mi elección y estoy muy bien con eso. Hay dos tipos de farming, tanto el AFK como el activo. Entonces, ¿cómo farmeas de manera AFK y cómo farmeas de manera activa? No sé por si alguien aquí quiere saber cómo tener tanto dinero, ¿no? Porque les recuerdo, tiene más de 4 billones. Para conseguir los 4 billones yo he tenido que conducir muchísimo, eso sí, porque si no, no tendría las millas. La forma de farmear AFK es normalmente quedarte quieto y poner, por ejemplo, el Tiny Tab para escribir en el chat para que siga dando dinero. Y esa es la forma, básicamente, estar AFK poniendo los mejores coches que puedas, que por 2 la máxima cantidad es 150 más o menos, sí, 150, y eso te da buena cantidad. Si no tienes el por 2 da un poquito menos, pero sigue siendo una buena cantidad. Esa es la forma de farmear AFK. La de conducir es básicamente coger el coche el que más por milla te dé, que normalmente la gente nunca se fija en eso, pero es un dato bastante importante, porque aunque esté el top fuel que da como mucho dinero, porque cada vez que vas más rápido te da más dinero, el absolute da más, porque por milla da 3.500 y el top fuel da como 3.076, si no me equivoco. Y entonces sí da más dinero el absolute, que la gente nunca se fija en eso, entonces pues esas son las formas de farmear básicamente. No hay mucho más que decir. En el tema de copas es preferible que te ayude un amigo para que te dé más copas o varias personas, pero si no, pues hacer carreras y misiones para que te den copas. Y por ejemplo, cuando farmeas de manera activa dinero, es tú directamente dando las vueltas al mapa, ¿no? Me imagino. ¿Cómo farmeas el dinero? Esa es la forma normalmente. Para la gente nueva es, si no tienes un coche lo suficientemente rápido, pues te recomiendo hacer carrera. Pero si tienes un coche ya de 1 millón o 2 millones, te recomiendo hacer ya las vueltas por la autovía. Por el tiempo que se empieza la carrera y cosas así para elegir y eso, pues normalmente ya habrás ganado ese dinero, más de lo que te dé la carrera, básicamente. Aprovechando aquí el spam, yo no seré top en la tabla, pero justamente lo que acaba de decir yo recomiendo farmear en autovía. Entonces, miren, si alguien de más de 4 billones lo recomienda, pues espero a él si le crea, ¿no? Tal vez a mí no, porque pues yo soy pobre, pero aquí tenemos un top que nos acaba de decir cómo se debería de farmear el dinero. Noté que mencionaste algo respecto a los pases. ¿Sientes que hay un buen balance entre lo que alguien que no invierta dinero puede obtener a comparación de alguien que sí paga? En este caso, no sé, por ejemplo, en el pase por 2. A ver, yo he dicho que normalmente el juego necesita también Game Passes para que los developers ganen dinero. No está como tal porque el por 2 sí es un pase que está roto, pero es algo entendible. Entonces, yo digo que sí, sinceramente es bastante barato. Se cuesta muy poco, la verdad, y la gente que tiene Robux recomiendo ahorrar y comprárselo, la verdad, antes que cualquier Game Pass. Yo digo que no lo está, pero no lo debería, porque la gente que se gasta el dinero para el por 2 debería tener el beneficio de tener el por 2, porque apoya el juego y sinceramente es un Game Pass bastante bueno. Tal vez con esta pregunta nos confirme si realmente es tan importante o no invertir dinero, pero aproximadamente tú, ¿cuánto dinero has invertido? ¿Cuánto dinero real? Lo calculé hace poco, hoy mismo lo calculé antes de hacer la entrevista, y aproximadamente yo digo que he gastado unos 2.300 o 2.400 Robux en todas las temporadas, el por 2 algunos Game Passes de coches y el VIP, pues más o menos esa cantidad. La mayoría de esos Robux gastados no son una gran inversión, no son útiles. El VIP tampoco es demasiado útil, solo es el tag en el nombre y unos pocos coches que sinceramente ya no son bonitos por el copyright, por los rediseños. El único que yo recomendaría es el por 2.
la de las temporadas, si quieres, porque te gastas menos dinero así. Y el de los 800 Robux, que es los hipercars. Esos son los únicos que yo recomendaría comprar. Para cerrar más o menos, contemplando que eres, bueno, no sé si decirlo así, pero eres una persona que está bastante viciada al juego. eh, si hay alguien el cual nos esté viendo o bien escuchando, dime, ¿tú realmente le recomendarías estar en el top o no? No lo recomendaría, sinceramente, porque pasar tantas horas encima de un juego que tampoco te da, no te vuelve conocido, sinceramente. Solo es un número al lado antes de que termine la temporada y la gente solo se fija en eso cuando se puede ver. Nadie va al leaderboard a ver quién eres, o nadie normalmente lo recuerda. Entonces no lo recomiendo porque no te hace conocido, y tener 96.000 copas o 100.000 o 200.000 no es útil para nada porque solo se piden 7.000. Yo recomendaría que no lo hagas porque no vale nada la pena, y la cantidad de horas que pasarás puedes invertirlas en otra cosa y, y sería muchísimo mejor. Y sería poco sano hacer eso. Normalmente para conseguir copas sí debes estar tú mismo farmeando todo el rato. Entonces sí afecta a tu día a día. Y no solo puedes estar un día y decir, ya he ganado 200.000. Tendrías que estar semanas para conseguir 200.000. Normalmente cuando se termina la temporada tiene la gente 300.000, 279.000, creo que tuvo la anterior en la otra temporada. Tienes que tomar la perspectiva de 50.000 millas es infinitamente más fácil que conseguir 200.000 copas. Y muchos de este vídeo que vean este vídeo no tienen 50.000 millas. Y es eso, es muy difícil, mucho trabajo y realmente no es recomendable hacerlo. Ok. Tal vez tomar como un enfoque no tanto casual, sino un poquito más serio, pero no enfocarse en la tabla, ¿no? Tal vez en el dinero para ir comprando, no sé, alguien que quiera tener mejorados todos los dealerships o comprarse todos los autos, pero no enfocarse en la tabla, ¿no? Porque claro, hay otros juegos en los cuales la gente de tabla sí suele ser como un poquito más relevante, pero yo en lo personal digo, no es que juegue tanto este juego, tengo más de 3 años que lo conozco, pero nunca me había dado cuenta de que existía una tabla. O sea, yo en lo personal decía, pues nomás vas y farmeas, ¿no? Pero no me había dado cuenta que existía una tabla. Entonces, pues más que nada, es entendible. Tal vez no se busca un reconocimiento o fama, sino que es más como un beneficio personal, ¿no? Tener esa satisfacción de que tu esfuerzo se ve reflejado en eso. Y pues la verdad es 100% respetable, ¿no? O sea, eso indica que eres una persona bastante dedicada y que te esfuerzas mucho. Entonces, pues al final creo que ya somos suficientemente grandes, suficientemente viejos como para saber en qué inviertes tu tiempo, y pues la verdad es respetable porque no estás haciendo nada malo. O sea, es simplemente ocio, o en ese caso diversión, ¿no? Entretenerse. Entonces, pues nada, brother, realmente te felicito por lo que has llegado a lograr. Claramente estás dentro del top de las mejores 100 personas. Este juego lo han jugado, no sé cuántas visitas tenga, creo que tiene más de 1 billón, lo más probable. Entonces, pues siéntete orgulloso que eres menos del 1% que ha jugado tanto este juego, ¿no? Definitivamente para los developers, o bueno, para el creador del juego, me imagino que es gratificante que las personas jueguen tanto lo que tú hiciste, ¿no? Que al final eso es lo que busca el juego, ¿no? Que las personas vayan a jugarlo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pues nada, bro, te agradezco mucho todo lo que nos has compartido. No sé si te gustaría decir algo para despedirte y pues claro, hacer promo de tu Instagram o tal vez de tu perfil de Roblox, por si hay alguien que está interesado en seguirte y tal vez pedirte consejos ya de manera más personal o algo así. Yo quiero decir que me encantaría si alguien se quiere hablar conmigo, entonces si queréis, yo no tengo problema en que os unáis a mí para querer un consejo o algo. Y quería decir que le deis like al video, que os suscribáis y dejáis un comentario para que se recomiende. Y pues nada, si podéis seguirme en mi perfil y seguirme en Instagram, lo agradecería mucho. Muy bien, brother, pues muchísimas gracias por el tiempo invertido acá.
Te agradezco todas las respuestas y pues no te quito más tiempo para que sigas subiendo en la tabla. Te agradezco nuevamente y pues nada, brother, espero que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias a ti. No olviden seguir al entrevistado, en este caso es Guest, tanto en su Instagram como en Roblox. Así que pues nada, aquí abajito en la descripción les dejo sus redes. Y pues bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video. Sé que es fuera de lo normal, definitivamente es como un mini podcast. Denle like, suscríbanse, activen la campanita, ya saben todo eso que es sumamente fácil de hacer, es gratis y apoyas muchísimo al canal. Les traigo un pequeño spoiler que sí, por si alguno de ustedes prefiere el idioma inglés, voy a empezar a subir videos en inglés, pero no se preocupen, este canal en el cual ustedes están viendo este video va a continuar en español. Básicamente voy a hacer un refrito de mis videos en español a inglés, así que si quieren practicar inglés conmigo, que créanme que no es mi idioma principal, pues ahí pueden estar. Sin más que decirles, adiós.